poderosas. En el video de hoy, física. Bien, continuemos con el planteo. Entonces, estábamos por calcular velocidad en y y velocidad en x, las componentes. Bien, ¿cómo se hace eso? Entonces, se hace por trigonometría, ¿sí? A lo que muchos llaman SOHCAHTOA. A mí no me gusta llamarlo por ese nombre, pero muchos le dan esa relación, le dan ese nombre, ¿sí? Yo directamente digo que es por trigonometría y es una propiedad. Los nombres uno lo puede llamar como quiere. Hay muchas formas de llamarlo. Bien, trigonometría. ¿Qué relación? Las relaciones que hay entre el seno, el coseno y la tangente, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber acá? La velocidad inicial tiene esta dirección, ¿verdad? Y por ejemplo, la velocidad en x, no, por ejemplo no, sino que la velocidad en x, mejor dicho, tiene esta dirección y sentido, ¿sí? Entonces, ¿esto qué formaría? Se parece a un triángulo, ¿verdad? Así, esta parte y faltaría esta parte, digamos. Pero se parece mucho a un triángulo. Pero esta parte de acá, ¿qué sería? Sería este, ¿sí? Este vector vertical, que si lo trasladamos para acá, tiene la misma longitud. ¿Ven? Estas tres flechas, mejor dicho, forman un triángulo. No importa que este está acá, pero se puede como trasladar para acá. Eso no hay problema. Es como que trasladamos este acá y tiene la misma longitud. Esto mide lo mismo que mide este. ¿Sí? Entonces estas tres forman el triángulo. Tenemos esta, la principal, tenemos esta y tenemos esta, ¿no? Ahí está. Estoy representando lo que dice acá de las velocidades. Es como formar este triángulo. Triángulo de velocidades, apuntando hacia donde apunta cada una. ¿Sí? Bien, esto sería para que se den cuenta de dónde voy a sacar los resultados. Bien, vamos a escribir como si fuese un triángulo para que no se confunda. Pero les expliqué de a dónde sale. Tengo este triángulo que representa esto, por las flechas. Lo escribo acá para simplemente tener solamente las rectas y no tener las flechas, así no hay confusiones. Pero este triángulo salió de acá. Lo hago acá para que se vea bien, nada más. Pongo solo el triángulo. Bueno, la de acá, esta de acá, se le llama hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, ¿sí? Y la hipotenusa, ¿qué nombre tiene? Esta hipotenusa es esta flecha. ¿Y esta flecha qué es? La sacamos de acá. ¿Y yo qué nombre le puse? Es la velocidad inicial. Eso se tienen que dar cuenta. Tienen que relacionar todo, ¿sí? Esto es la velocidad inicial. Entonces le llamamos velocidad inicial, que sería el lado más largo. La recta de acá abajo es esta. Y esta, ¿cuál es? Es esta. Es velocidad en x. Yo llamé a la proyección de esta sobre el eje x. Por lo tanto, es la velocidad en x. Es la proyección de la velocidad inicial sobre el eje x. Es velocidad en x. Entonces le llamamos velocidad en x. ¿Se entiende dónde sale? Y lo mismo para la proyección sobre el eje y. Le llamé velocidad en y, que sería la que está en forma vertical, que sería esta. Entonces, velocidad en y. ¿Se entiende? Entonces, una vez puesto esto, se saca por relación trigonométrica. Y esto no, es algo así. Es matemática. ¿Sí? Es simplemente matemática. Se hace así. Si quieren ver de dónde salen las relaciones y eso, tendrían que profundizar en un libro, ¿sí? En un libro de matemática. O también algunas veces puede estar en libros de física, pero esto corresponde mayoritariamente a la matemática, ¿sí? Estamos haciendo algo matemático. La física terminó, la física nos sirvió hasta acá y acá tenemos que seguir resolviendo con cuestiones matemáticas. Entonces,
Bien, ¿qué falta acá? Acá tenemos el eje vertical y el eje horizontal. Y dijimos que el ángulo que se formaba era 30 con el eje horizontal. De acá para acá, ¿ven? De este para esta parte, ¿sí? Es decir, es como, mejor dicho, es como decir que acá tengo la velocidad en X, ¿ven? Y entre la velocidad en X y la velocidad inicial, ¿ven? Va de acá hasta acá, desde el piso hasta la velocidad inicial. Entonces, de acá a acá tengo 30 grados. Es lo mismo que poner de acá para acá 30 grados, ¿se entiende? Este ángulo que le llamé alfa yo. Alfa, que es este 30 grados, es alfa. Eso es el nombre que le pongo yo. Uno tiene que ponerle los nombres, a veces. Si no lo dice, hay que ponerle el nombre, ¿sí? Para poder representarlo. Entonces tenemos todo. Tenemos esta hipotenusa, tenemos escrito esto y tenemos un ángulo. Entonces, por trigonometría, esto es matemática, digamos, geometría, podría ser, ¿sí? Estamos trabajando con un triángulo. ¿Qué es lo que queremos calcular de todo esto? ¿Por qué se plantea así? Y porque queremos averiguar, por ejemplo, la velocidad en X. ¿Cómo se calcula? Bueno, entonces, nosotros tenemos escrito esto por física. Esto es físicamente. ¿Sí? Entonces, supongamos que queremos calcular por relación trigonométrica el coseno. El coseno de un ángulo es igual a ¿qué? Es una relación, y esto es matemática, y siempre es así. En matemáticas se dice que el coseno del ángulo es igual a tal cosa, y es así. Es una propiedad que se puede usar por matemática. No es que lo estamos inventando o cualquier cosa rara. Esto es, por matemática, se ve en matemática, en propiedades matemáticas, mejor dicho, de trigonometría, que el coseno es igual, el coseno de un ángulo, en este caso alfa, yo le llamé alfa, coseno de un ángulo cualquiera, en este caso alfa, que es el ángulo que me dan, entonces vamos a trabajar con alfa, con el ángulo que me dan, es igual a ¿qué? Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Esto es forma general, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y el seno qué es? El seno es igual al cateto opuesto, por eso CO, cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Y la tangente es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa, ¿sí? O, esto también es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Bien, tenemos estas tres relaciones. Es por esto, es una propiedad matemática que la deben saber, ¿sí? O si no la saben, tienen que ir a un lugar, a un libro, a donde diga esta relación, ¿sí? Relación matemática que se usa para física. Matemática está muy relacionada con física, por lo menos para poder resolver bastantes cuentas, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, vamos a la parte física. Esto es escrito de forma general matemática, pero tenemos este triangulito, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el cateto adyacente? El cateto adyacente es siempre el que está sobre el eje X, ¿ven? Es este cateto, se le llama a esta recta, para que se entienda. Es el piso, digamos es el piso. Viéndolo desde el ángulo, es el ángulo en donde empieza, mejor dicho, es el ángulo, no, de vuelta. Mejor dicho, para que se entienda mejor, es el piso en donde se empieza a contar el ángulo. El ángulo empiezo a contarlo desde este piso, para que se entienda. Le digo piso para que se entienda. Desde esta parte del triángulo, la base del triángulo. De acá para arriba y corta ahí el ángulo, ¿sí? Entonces, este se le llama adyacente. Con respecto a ese ángulo, este es el adyacente, porque el ángulo empieza a contarse desde ahí, desde esa base. Entonces, se le llama adyacente al cateto en el cual se empieza a contar el ángulo, ¿sí? Empiezo desde acá y voy para arriba. Ese es el adyacente, lo digo de esta manera para que lo puedan entender más fácil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el opuesto? El opuesto es siempre el que está en contra. Si yo me paro acá, alfa está acá, ¿verdad?
me paro acá, en el ángulo, y miro para la derecha, en este caso, está este, BI, es decir, el cateto vertical, esta pared del triángulo, ¿ven? Es la pared, en este caso. Entonces, por eso se llama opuesto. Es cuando miramos y está del lado opuesto, digamos. ¿Se entiende? Cateto opuesto. Opuesto al ángulo. Me paro en el ángulo y miro. Y este es el que está del lado opuesto. Es decir, para que se entienda mejor, miramos la pared con cuál se choca el ángulo. Si nos paramos acá, miramos para acá, se choca con esta pared del triángulo. Entonces ese es el opuesto. Y el adyacente es el piso en donde se empieza a contar el ángulo, ¿sí? Para que se entienda lo digo de esta manera. El piso o la base es el adyacente y el opuesto es cuando uno mira con respecto al ángulo, en este caso alfa, y se choca con alguna pared. Esa pared es el opuesto, esa pared del triángulo, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, y la hipotenusa es el lado más largo, es el que sobra, B sub i en este caso, velocidad inicial. Es el lado más largo de los dos catetos, ¿sí? Entonces, este es un lado, este es otro lado, ¿sí? Este es el lado más largo. Bien, sabiendo esto, entonces lo vamos a aplicar a física. Entonces, coseno de 30, porque es el ángulo que nos dan a nosotros acá, el ejercicio, 30 grados. Es igual a que cateto adyacente, ya por todo lo que expliqué ya se sabe cuál es. El adyacente es velocidad en x. Le llamamos velocidad en x. Es el piso dividido la hipotenusa. La hipotenusa dijimos que era b sub 0, velocidad inicial. Bien, entonces esto, ¿cómo se resuelve? ¿Qué tenemos que calcular? Bx, ¿no? Hay que despejar Bx, es nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces despejamos. Coseno de 30, este está dividiendo, entonces pasa multiplicando, ¿se entiende? Está dividiendo b sub 0, entonces lo paso multiplicando. Coseno de 30 por b sub 0 es igual a bx. ¿Sí? Listo, tenemos cuánto vale bx. Hay que reemplazar datos y ya está. Y lo mismo con el seno para poder despejar b sub i. Ya no se puede usar el coseno, la relación del coseno, porque ya cateto adyacente ya lo usé. Ahora tenemos que usar cateto opuesto. Entonces, seno de 30 es igual a b sub i sobre b sub 0. Entonces, despejando, el seno de 30 por b sub 0 es igual a b sub i. Listo, y tenemos b sub i. Ya tenemos las velocidades. Bien. Entonces, si reemplazamos los datos, hay que hacer b sub i, ya sabemos cuánto vale. Es 20 metros por segundo. Directamente lo hago. Hago primero coseno de 30. Y esto lo multiplico por 20. Me da 17,3 metros sobre segundos. Acuérdense, tiene que tener la misma unidad. Y la velocidad en i, tengo que hacer el seno de 30. Y a eso lo tengo que multiplicar por 20. Y me da 10 metros sobre segundos. ¿Sí? Si no hice mal las cuentas, da eso. Entonces, esto es velocidad en i. Y esto es velocidad en x. Es decir, si no me apuré en poner los números en la calculadora, tiene que dar eso. Bien, tenemos velocidad en x y velocidad en y. Listo, de esa manera se resuelve esto, para poder calcular cuánto vale la velocidad en y la velocidad en x, ¿sí? Primero hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque en la fórmula que estábamos por aplicar tenemos una velocidad inicial, ¿verdad? La velocidad inicial no es la velocidad inicial esta, porque esta es la general, es el módulo, ¿sí? La velocidad inicial que está inclinada, con la que parte la trayectoria. Esto es lo que sigue la trayectoria, la velocidad que sigue la trayectoria. Pero hay que proyectarlas, como dije y como todo lo que expliqué. Hay que proyectarlas. Por eso se tiene que calcular la velocidad en x y la velocidad en y. Lo que vale al proyectar en un movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, y lo que vale al proyectar en un MRU, B.
un MRV. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, volvamos. La pregunta era calcular la altura máxima. Entonces, por eso aplicamos esta fórmula. ¿Sí? Y ya calculamos esto. Es la que calculamos recién. Como estamos en I, es la velocidad inicial en I, que es esta. Esta es la velocidad inicial en I. Acuérdense, la inicial. ¿Por qué? Porque acá tenemos la velocidad inicial general y al proyectarlas tenemos la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Se proyecta la inicial sobre Y y la inicial sobre X. Por eso estas son iniciales. Bien, este ya lo tenemos, lo calculamos en Y. Este lo tenemos, la gravedad lo tenemos y acá ya expliqué por qué es gravedad. Y delta T sería tiempo, en definitiva, ¿sí? Sería tiempo final. Recuerden, delta T es tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo inicial vale 0, ¿sí? Si no dice nada, vale 0. Acuérdense, tiempo inicial vale 0. 0 segundos, porque se empieza a contar el cronómetro desde 0. Vale 0. Entonces, en definitiva, delta T sería T, un T solo. Bueno, ¿qué T? Ese T es el tiempo en el que tarda en llegar a la altura máxima. Recuerden que tenemos que calcular la altura máxima. Ese tiempo es el que tarda en llegar acá. El que tarda la proyección en llegar acá. ¿Cuánto tarda en llegar acá arriba? Bueno, ese no lo tenemos, ¿sí? Con esta fórmula no podríamos calcularlo. Con esta fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la otra fórmula del MRV, o en este caso, recuerden que también podría ser la fórmula del tiro vertical, porque estamos sobre el eje Y, tiro vertical, que es la misma que el MRV, pero aplicada sobre el eje Y. Recuerden eso, no se mareen. Por eso, vamos a escribir la otra fórmula que teníamos, que era velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos gravedad por delta T, pero por todo lo que expliqué, delta T ya sabemos cuánto vale, vale solo T. Es el tiempo final. ¿Qué tiempo final? Tiempo final en donde llega la altura máxima. Por eso lo vamos a llamar tiempo final de I máxima. Es simplemente un nombre para diferenciar las cosas. Es el tiempo final en el que se llega a la altura máxima. Tiempo final en donde tengo I máximo. Que no lo tengo todavía este tiempo. Tampoco tengo el I máximo. Este vamos a llamarlo I máximo. Ya que está. Porque es lo que tengo que calcular. En principio. Entonces de acá sí podemos calcular el tiempo. ¿Por qué? ¿Velocidad final la tenemos? Sí. Por todo lo que expliqué en el video anterior, o en otros videos también, la velocidad final sería la velocidad a la que llega acá. De acá para acá. De acá a acá. Porque acá quiero saber cuánto tiempo tarda. Cuánto es el tiempo final acá. El tiempo en el que llega a la altura máxima. Entonces acá tengo una velocidad final. Y recuerden que si llego acá, después tiene que bajar la pelota. En este caso la proyección. Llega acá la pelota y después vuelve a bajar. Por lo tanto acá se detiene. ¿Sí? Entonces se sabe, está escondido ese dato, pero ya se sabe que la velocidad de acá va a ser 0. La velocidad final. ¿Se entiende? La velocidad final. Llegamos hasta acá y ahí se detuvo y después tuvo que bajar la pelota. Por lo tanto la velocidad de acá, que es la proyección acá, es la velocidad acá. Entonces es 0. Ya la tenemos. Velocidad final va a ser 0 metros sobre segundos. Esto es igual a la velocidad inicial en I. Recuerden. Estamos calculando la proyección, velocidad inicial en I. Le pongo acá para que se acuerden. Que es la que calculamos recién. No es la velocidad de esta que nos dio como dato acá. Velocidad inicial 20 metros por segundo. No. Recuerden que esta es la general. Pero estamos ahora poniendo la velocidad inicial en I. Porque estamos analizando sobre este eje. Recuerden eso. Y bueno, entonces ya lo calculamos. Velocidad inicial en I vale, que escribimos, 10 metros por segundo. ¿Sí? En este caso. Bien, si yo consideré que todo lo que sube es positivo y todo lo que va para la derecha es positivo, entonces todo lo que, en este caso en el eje Y, todo lo que sube es positivo. Entonces todo lo contrario va a ser de signo negativo. Si todo lo que sube, yo propuse que todo lo que va para arriba es positivo, entonces todo lo que va para abajo es negativo. ¿Y la gravedad cómo va? La gravedad va hacia abajo. Por lo tanto la gravedad es negativa. Entonces ahí podemos poner el signo acá, en esta fórmula de la gravedad, que es menos G.
por tiempo final de I máxima. Listo, y despejamos tiempo final de I máxima. ¿Cómo se despeja? Sería 0 metros por segundo menos, el 10 lo paso restando, metros sobre segundo. El 10 se pasa restando. Está sumando, pasa restando. Y ya que está, paso directamente. Acá tenemos menos G por tiempo final, lo tengo que dejar solo, recuerden. Tiempo final de I máxima. Es nuestra incógnita, se tiene que dejar solo. Entonces, si menos G está multiplicando, ¿cómo pasa para la otra parte? Dividiendo, menos G. ¿Sí? Bien. Y recuerden que G, en este caso vamos a ponerle que vale, ¿cuánto? Vale 10. Para hacer más simples las cuentas. Entonces sería 0 menos 10 metros por segundo nos daría menos 10 metros sobre segundos. Dividido menos 10 metros sobre segundos. Al cuadrado. Ojo con eso. Esto es el tiempo final de I máxima. Bien. Esto es, yo le puse para que se puedan simplificar las cuentas que den más piola. ¿Sí? Menos dividido menos me da más. 10 dividido 10 me da 1. Y metros por segundo dividido metros por segundo al cuadrado. Recuerden que signos con signos, números con números y letras con letras. Menos dividido menos da más. 10 dividido 10 da 1. Metros por segundo dividido metros por segundo al cuadrado, por propiedad que yo expliqué en anteriores videos, da segundos. Metros por segundo sobre o dividido metros por segundo al cuadrado da segundos. ¿Sí? Un segundo. ¿Sí? Es el tiempo final de I máxima. Tarda un segundo en llegar a la altura máxima. Esto quiere decir el tiempo. ¿Sí? Tarda un segundo en llegar a la altura máxima. Bien, entonces teniendo eso ya se puede ir a esta fórmula. Porque hay que reemplazarlo acá. Porque dijimos que delta T es tiempo final de I máxima. Ya lo expliqué antes. Separamos. Entonces la I máxima es igual a... Y vamos reemplazando. I0, ¿cuánto vale? Vale 0. Ya lo dijimos, vale 0. Partimos desde 0. Velocidad inicial en I. Esto sería en I ahora. ¿Cuánto vale? Es la que calculamos. Más 10 metros por segundos. Ya la calculamos. Menos un medio de la gravedad. La gravedad dijimos que es 10. Entonces directamente hacemos la cuenta para hacerlo más rápido. Un medio por 10. Sería 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Al cuadrado por... Y acá dijimos que delta T es tiempo final de I máxima. Ya lo expliqué antes. Tiempo final de I máxima. Entonces tiempo final de I máxima nos dio un segundo. Entonces sería un segundo al cuadrado. Un segundo al cuadrado. Y acá me olvidé, perdón. Era velocidad por delta T, que era por tiempo final de I máxima. ¿Que cuánto es? Es un segundo. Acá lo escribo por un segundo. Perdón que me olvidé. Ahí va. Y listo, hay que hacer esta cuenta. I máxima vale... Hay que hacer términos por términos. Solo se divide en términos en signos más y signos menos. 0 es 0, no nos importa, 0 metros. Directamente no lo bajamos, no lo escribimos porque no afecta al resultado. Hacemos esta cuenta. 10 por 1 da 10. Metros por segundo da metros. Por todo lo que expliqué en los anteriores videos. Hay que saber relaciones matemáticas. Metros por segundo, al multiplicarlo por segundo, se simplifican los segundos y solo queda metros. Menos 5 por 1 da 5. Metros por segundo al cuadrado por... Primero. Un segundo al cuadrado, hay que hacer el número al cuadrado y la letra al cuadrado. Un segundo al cuadrado da un segundo cuadrado. 1 al cuadrado da 1 y segundos al cuadrado da segundos al cuadrado. Recuerden eso. Entonces 5 por 1 da 5. Metros por segundo al cuadrado por segundos al cuadrado, porque este segundo por propiedad se distribuye el cuadrado a la letra, entonces da metros por segundo por segundos al cuadrado. Entonces se simplifican los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado y da metros, por lo que expliqué en los anteriores videos. Bien, ¿y esto es correcto? Sí, porque estamos en metros. ¿Se pueden restar unidades? Sí. Mejor dicho, ¿se pueden restar estos números con sus respectivas unidades? Sí, porque estamos en la misma unidad, entonces se puede hacer la cuenta en física. Si no, no se puede, recuerden. 10 metros menos 5 da I máxima igual a 5 metros. Listo, calculamos el primer punto, que es 5 metros. ¿Sí? Lo que nos pide el punto A, calcular la altura máxima. Y el punto B,
calcular el alcance máximo. Bien, ¿qué era el alcance? Como le expliqué antes, el alcance era de acá a acá, en X. Cuando dice alcance se está refiriendo a la posición en X, una posición determinada. ¿Qué alcance? Es decir, que cuánto se desplaza la pelota sobre el eje X. ¿Sí? ¿Cuándo cae en el eje X? ¿A qué distancia desde el 0? ¿Sí? Acá. Por lo que expliqué antes en el anterior video. Entonces, hay que usar fórmulas del MRU. ¿Cómo se calcula un alcance? Bueno, un alcance es como calcular una distancia. Entonces separamos acá. Lo dejo así porque esto ya lo hicimos. Lo separo, el espacio que me va quedando. La fórmula del MRU era la ecuación X igual a X inicial más velocidad por delta T. Bien, vemos si tenemos los datos. X es lo que quiero calcular, es el alcance máximo, dice la pregunta B. Es hasta dónde llega la pelota sobre el eje X, alcance. Entonces, X hay que calcular, ¿sí? Alcance máximo, le pongo ahí de máximo. Alcance máximo. Bueno, la posición inicial, ¿la tengo? Sí, es 0. En X la posición inicial es 0, acá está. Lo escribimos como dato, ¿sí? Entonces, velocidad, acá hay que poner la velocidad, por supuesto en este caso es inicial, pero recuerden que la velocidad inicial que dice acá es siempre igual en todos lados. Acá no, porque estamos con fórmulas del MRV, por lo tanto la velocidad va a variar. Pero acá estamos en el MRU. ¿Y qué característica tenía el MRU? Recuerden que la velocidad siempre era constante, por lo tanto la velocidad que tengo acá va a ser siempre igual en todo el recorrido, hasta que llegue acá. Entonces directamente es la velocidad que calculamos acá. Por trigonometría, la velocidad inicial en X vale esto, pero vale en todo el tramo del recorrido vale lo mismo. No importa que diga inicial, igual vale lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en MRU, en el eje X. ¿Se entiende eso? Espero que se entienda eso. Entonces vale siempre lo mismo, en este caso. Porque estamos sobre el eje X. Por lo tanto tenemos este dato. Y delta T es el tiempo final menos el tiempo inicial. Recuerden, y el tiempo inicial, como dijimos, tanto en X como en Y, es 0. Porque se comienza a contar desde 0. El cronómetro se activa desde 0 y se empieza a contar, por lo tanto es 0. Entonces directamente delta T es tiempo final. ¿Se entiende? Tiempo final en donde se alcanza la máxima distancia. Es decir, el alcance máximo se alcanza en un tiempo determinado. Ese tiempo es el tiempo final. Directamente delta T es el tiempo de alcance máximo. ¿Se entiende? Entonces reescribamos X máximo es igual a X inicial más velocidad inicial en X, que igual ya lo sabemos, por tiempo final de alcance máximo. Es para que entiendan que es este tiempo. Este tiempo es diferente al que calculamos antes, ¿sí? Es el tiempo final de alcance máximo, porque me pregunta eso, es el tiempo que tarda en llegar acá. El alcance es cuando llega acá. Altura máxima cuando llega acá y está sobre el eje Y. Alcance es cuando está sobre el eje X y llega acá. Es diferente, ¿sí? Bien, y por todo lo que expliqué en el primer video dije que era simétrica. La trayectoria es simétrica. Empieza de este piso y vuelve a caer en el mismo piso, no se cae en otro piso. Por lo tanto, esto es simétrico, la curva, ¿sí? Bien, y como es simétrico, como expliqué en el video anterior, el tiempo que tarda de acá a acá es el mismo tiempo que tarda de acá a acá. Es decir, el tiempo que tarda de acá en llegar a la altura máxima, ya lo calculamos y es un segundo. Entonces, es el mismo tiempo que tarda de acá para acá, que también es un segundo. Por lo tanto, esta parte ya sé cuánto tarda. Un segundo. Pero ¿qué dijimos? Que era simétrico. Si es simétrico, entonces de acá para acá es el mismo tiempo que tarda de acá para acá. Entonces si de acá para acá tarda un segundo, porque de acá para acá tarda un segundo, entonces de acá para acá se tarda un segundo. Recuerden por lo que expliqué en el video anterior. Pero le tengo que sumar otro segundo más, porque de acá para acá es otra mitad que es igual a esta. Un segundo de acá para acá y otro segundo que tarda para acá. Por lo tanto tarda en total 2 segundos. ¿Se entiende? Si no, vuelvan a ver esa parte. De acá a acá en total tardo 2 segundos. Tarda, mejor dicho, la pelota 2 segundos. Entonces ya tenemos todo. Directamente lo calculamos. X máxima es igual a posición inicial, ya sabemos que es 0 metros, más velocidad inicial en X, ya lo calculamos, que siempre es la misma, 17,3,
metros sobre segundos por tiempo final de alcance máximo, ya lo tenemos. Son 2 segundos, ¿ven? No es 1 segundo, es 2. Calculando el anterior, podemos calcular este. ¿Por qué? Porque es simétrica la curva. El movimiento es simétrico en este caso. Entonces, directamente lo calculamos. X máximo, de máximo alcance, acuérdense X, porque esto representa el alcance, es igual a el 0, no nos importa, directamente lo podríamos obviar. Da 17,3 por, el 0 ni se lo sumamos, entonces hacemos 17.3 por 2 segundos. Da 34,6. Números con números. 17,3 por 2 da 34,6. Y letras con letras. Letras con letras. Metros por segundo da metros. Esta unidad correcta. Recuerden que es un desplazamiento. Entonces, ¿por qué? Porque el segundo con el segundo se simplifica por propiedad matemática que expliqué. Entonces, directamente, el alcance máximo ya lo sabemos cuánto dio. Bien, y ahí terminaría el punto A y el punto B. Calcular la altura máxima. La altura máxima ya la calculamos y máximo son 5 metros. Es la respuesta. El B, calcular el alcance máximo. El alcance máximo fue de 34,6 metros. ¿Se entendió? 34,6 metros de ahí a acá. Acá hay 34,6. Y de acá a acá subió 5 metros. ¿Se entiende? Bien. Recuerden que hay que saber propiedades matemáticas. Perdón. ¿Ven? Con trigonometría pudimos calcular cuánto vale las velocidades por separado, ¿sí? Hay que calcular siempre en un tiro oblicuo las velocidades por separado. Recuerden eso. Va a haber velocidades sobre un eje y velocidades sobre otro. Es la proyección. Y una vez hecho eso, se pasa a calcular con fórmulas que ya conocen, ¿sí? Fórmulas del MRV o del tiro vertical o caída libre, que son las mismas, pero en vez de poner X le ponen Y, ¿sí? A las fórmulas del MRV se le pone una Y, ¿sí? Para tiro oblicuo, para caída libre y para tiro vertical, ¿sí? Son las mismas que el MRV, solamente que le ponen una Y. Y fórmulas del MRU. Del MRU siempre va a ir con una X porque estamos en el eje X, ¿sí? Bien, y acá terminaría el ejercicio. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video.